Bien, y una de las preguntas que nos hacemos es, con todo lo tecnológico, lo que tiene electricidad que tenemos hoy por hoy en casa, ¿verdaderamente puede tener un impacto en nuestra salud? ¿Podrá emitir radiación e impactarnos? Bueno, de eso vamos a hablar con el experto, así que le damos a dar la bienvenida al ingeniero eléctrico, profesor del Tecnológico de Costa Rica, don Renato Rímolo. Un placer tenerlo en nuestra casa, don Renato. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia y amigos televidentes. Don Renato, nada más, no, gracias a usted por darse la vuelta. Cuéntenos, ¿verdaderamente esa radiación tiene impacto en nosotros? Bueno, nosotros normalmente estamos expuestos a muy diferentes tipos de radiación. Algunos son naturales, otras son fuentes creadas por el hombre. Y en realidad hay algunos tipos que son peligrosos, otros no son tan peligrosos. En el lugar de trabajo y en la casa, usualmente lo que estamos expuestos son a radiaciones no ionizantes que tienen la característica que no pueden modificar la estructura de los átomos y por lo tanto no pueden crear mayor daño a las células, por ejemplo, si hablamos de tejidos. Eso es importante. O sea que las que tenemos en casa no serían tan nocivas como pudiéramos imaginar. Sí. No, no tan nocivas siempre y cuando los niveles de potencia se mantengan limitados, ¿verdad? Porque y ese es el kit del asunto, ¿verdad? Exactamente, sí. No pueden ser niveles muy altos porque ya, por ejemplo, en radiación de microondas, ya como un horno de microondas, si la radiación es muy alta puede ocasionar quemaduras, por ejemplo. Ojo lo que ha dicho, y en el microondas sí puede ser muy alto. Creo que el microondas es lo que más usamos en nuestro hogar generalmente por el día a día de estar calentando comidas y esto. Sí. Y usted trajo un aparato y vamos a hacer un ejercicio que podría emular lo que haríamos en la casa de cualquiera de ustedes allá en casa, ¿verdad? Midiendo diferentes aparatos que tenemos en casa. ¿Cómo funciona esto? Sí, efectivamente, este es un medidor de intensidad de campo electromagnético y básicamente es una antena y un aparato que me mide la intensidad en un cierto rango. Esta es una de las posibilidades que tenemos para medir. Hay muchos otros tipos de aparatos, dependiendo del rango, pero con este podemos tener una idea, por lo menos en el rango de megahertz hasta gigahertz, de cuánto es la intensidad y la potencia que tienen los campos electromagnéticos. Don Renato, arrancamos el ejercicio. Entonces, claro empezamos por el microondas. Aquí tengo una meriendita que vamos a poner a calentar, a ver, porque para medirlo me imagino que tiene que estar funcionando. Sí, claro, sí, sí. Ponemos así, veremos que lo que mide es como ruido ambiente, que no es mucho. Ahí. Pero efectivamente, si lo ponemos a trabajar, ¿lo pongo? Sí, ya lo podemos poner. Dale. Ahí está, 3 minutitos, porque estoy calentando lo que está bien. Ay, caramba. Podemos observar que sí, ya hay una cantidad de radiación más grande en el exterior. Ajá. Pero vean que es un número pequeño, ahora estamos hablando de algo así como 20 microwatts por centímetro, que no es un valor que se considere peligroso. Sí, dentro del horno la energía es muchísimo más alta, pero afuera es una cantidad pequeña. Vean que si conforme nos alejamos, ese valor se va haciendo más y más pequeño, ¿verdad? Por supuesto. Entonces la radiación va siendo menor. Sí, en general la radiación que emana es medible, es un valor, pero que es relativamente pequeño. Don Renato, hay gente que, por ejemplo, no espera que termine y ¡plin! Lo abre. ¿Verdad? ¿Esto puede tener un efecto negativo o ya por estar abierto está apagado? En realidad ya para apagar la fuente de energía ya las ondas se extinguen muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, no es mayor problema. Lo que uno sí que tal vez hay que revisar es que la integridad de la caja esté siempre bien del chasis, que la puerta cierre bien, que no tenga ninguna perforación en la caja, que a veces por corrosión puede ser que se abra un hueco. Ese tipo de cosas podrían hacer que digamos, la radiación que salga alcance un nivel mayor. Pero en general, normalmente no hay mayores problemas. La refri. La refri es... La refrigeradora... es frío, no, pero también tiene lo que calienta allá atrás, ¿verdad? Sí, en general, ¿verdad? Lo que tiene son elementos que funcionan, compresores, ese tipo de cosas que funcionan con baja frecuencia, entonces no hay, en realidad... la refri no hay mayor problema. Si nosotros vemos, no hay mayores, es baja frecuencia y en realidad no hay... Sí, o sea, no llega ni a uno. No, en realidad con una refrigeradora no habría mayor problema. ¿Y si abro, no pasa nada? No, puede abrir, en realidad lo que tiene es nada más una fuente de luz, pero no hay mayor complicación. Tal vez refrigeradores modernas que tienen conexión a internet y demás podrían ser que se mida un poco más de radiación. Caramba, con conexión a internet y todo. Ok, vámonos. Ajá. ¿Qué más? A ver, por ejemplo. Bien, otros dispositivos que normalmente tenemos... La compu, que ahora, ¿verdad? Sí. Trabajamos en compu, llegamos a casa y más de uno se pasa frente a la compu por mucho rato. Sí, bueno, con las computadoras tenemos que hay interfaces de comunicación, tenemos red inalámbrica, tenemos Bluetooth, tenemos otros tipos de conexiones, sí. Y sí, que esto es medible, ¿verdad? Si uno digamos, ya utiliza el aparato, se puede ver algún nivel de radiación. Ahí se puede prender. Ahorita sí, podemos ingresar y sí, se puede ver alguna cantidad de radiación. Por ejemplo, si uno tiene habilitada la red inalámbrica con respecto a que no lo tiene.
Por ejemplo, ahora aquí uno ve que hay alguna medida de un par de microwatts por centímetro. O sea, ¿cuándo podríamos empezar a hablar de que esto es nocivo? En realidad, a corto plazo, estos se consideran niveles seguros, exposición inmediata, no hay en realidad ninguna consecuencia. Lo que tenemos que considerar es que a largo plazo no es del todo conocido si la radiación acumulada puede tener algún efecto, y eso es lo que hay que cuidar un poquito. No hay estudios concluyentes que la radiación no ionizante pueda ocasionar algún daño, pero sin embargo hay algunos estudios, por ejemplo, en la Organización Mundial para la Salud, indica que, por ejemplo, la radiación del teléfono celular está catalogado como posible cancerígeno, ¿verdad? Agárreme esto un toque y voy a traer el celular, porque eso no lo vamos a dejar. El celular, que es un aparato que generalmente usamos, ¿verdad? Ok, ahí tengo el celular abierto hasta que empieza. Mide un poco, sí. Ven que son valores pequeños. La preocupación con el teléfono celular. Se lo puede mostrar a la cámara para que, exactamente, para que entonces ahí digamos, y si marco. Sí, con una llamada activa puede subir un poco. Ya el teléfono tiene la comunicación por Wi-Fi y otras cosas que ya tiene alguna comunicación, pero ven que sí. Pero no sube mucho, es decir, o sea, todo eso todavía nos tiene tranquilos. Sí, todavía son rangos relativamente pequeños. La preocupación, digamos, con este tipo de aparato es que si está muy cerca de la cabeza y la radiación uno está muy cerca de la fuente, lo que no se conoce completamente a largo plazo es si tiene algún efecto o no, que son efectos del tipo probabilístico, o sea, no va a afectar a todas las personas, sino que puede afectar a algunas personas, otras no, y por eso esa catalogación de la Organización Mundial de la Salud. Hay que verlo en perspectiva, porque en realidad hay muchas otras cosas con las que interactuamos comúnmente que están en esa lista, ¿verdad? Nada más quiere decir que hay un posible riesgo, pero en realidad no hay... Que hay que tener cuidadito, pero que tampoco hay que escandalizarnos en ese sentido. Por ejemplo, una lamparita de luz como estas que podríamos tener en el cuarto de nuestro niño, niña, ¿verdad? Bebé. Sí, las lámparas y los bombillos, por la forma en que operan, ellos tienen la luz expulsada en todos los casos y pueden emitir alguna cantidad pequeña de radiación. Si lo acercamos mucho, ¿verdad? Uno podría ver que hay algún indicio, tal vez aquí por la cortina, no se ve mucho. Espérame y verá. Pero se acerca sobre todo a la parte de la base, que es donde tiene el circuito. Donde sale la... Aumenta un poquito. Aquí con tanta iluminación y demás, tal vez no se percibe muy bien, pero sí uno puede detectar que hay, digamos, una pequeña cantidad como por ejemplo. Fluorescente como por ejemplo. Sí, el irradio, bueno, en el rango visible, que eso es lo que uno ve, pero también hay un poco de radiación electromagnética en otros rangos, que es lo que puede medir este aparato, y aumenta un poquitito, ¿verdad? Es muy ligero, pero hay alguna cantidad de radiación que de nuevo, ¿verdad? No llega ni a 1, ¿verdad? Bueno, estos son microwatts por centímetro cuadrado, y en realidad sí no llega ni a un microwatt por centímetro cuadrado, lo que registra en el rango que este aparato puede registrar. Hasta ahorita el microondas es lo que más tenía. Sí, otra parte que también es relativa potencia son los puntos de acceso inalámbricos, ¿verdad? Bueno, que esos también hoy por hoy hay en casa. Como por ejemplo. Los routers. Sí, los routers, exactamente. No, pero el router se dispara. Igual no está conectado, entonces todavía es menos, pero un router sí puede alcanzar más en el orden de Y ahora en las casas generalmente hay un router, podemos ponerlo así. Imagínense que en este caso ha tenido más que el microondas y está apagado. Está encendido, pero no está ahorita conectado a una red. Conectado a ninguna red. Si estuviera conectado a una red, tiene un poquito más. Llegó llegó hasta los 2. Que siempre se consideran que son valores no peligrosos, pero sí, la recomendación, por ejemplo, con puntos de acceso, routers, es que esté a una cierta distancia, unos 50 centímetros o algo así, debería ser suficiente para tener un nivel de radiación bastante bajo. Voy a revisar dónde están los routers de mi hogar. El monitor, mucho se habla, ¿verdad?, de que al final el celular hay que quitar los teles del cuarto, porque de repente también, y si hablamos de una pantalla, uno dice, ¿será que esto también emite una radiación importante? Sí, con pantallas modernas, ¿verdad? Obviamente uno está viendo radiación, esto es radiación en el rango visible, pero la cantidad es muy poca, ¿verdad? Esto, bueno, por la longitud de onda es algo no medible, pero en un televisor, bueno, también podemos tener interfaces de comunicación, demás, acceso a internet y demás, y por eso puede haber una pequeña cantidad de radiación. Pero esto no es como las pantallas anteriores, que son de tubo, que es así, digamos, trabajan con rayo catódico. Sí, de los teles con caja. Exactamente. Exacto, eso sí. Esos tienen niveles un poco mayores de radiación, pero estas pantallas en realidad el nivel desde el punto de vista de radiación electromagnética es relativamente pequeño. Ahí la preocupación es más hacia si la luz afecta, estar viendo la pantalla todo el tiempo. Las pantallas tienen un tiempo de refresco, ¿verdad? Si el tiempo no es muy alto puede llegar a afectar, pero más que todo por, digamos, a cansar a los ojos y ese tipo de efectos. Renato, ¿y entonces en qué quedan estas teorías de que tenemos demasiada radiación en casa y que esto puede afectarnos, ¿verdad? Se ha hablado mucho de este tema y se ha manoseado también, entonces uno dice, bueno,
¿Qué verdaderamente me hace daño? ¿Qué verdaderamente me impacta de manera negativa? Sí, en realidad eso lo que se confunde es que hay radiaciones del tipo ionizante que son un poco peligrosas, las que estudian, por ejemplo, en rayos X y ese tipo de cosas. Ok, lo que cuando nos exponemos a una radiografía, exactamente, etcétera. Que se conoce que tienen sus efectos. En las no ionizantes, las de más energía, que son las ultravioleta, que es como la exposición a la luz solar, pues puede llegar a tener efectos porque puede llegar a quemar la piel y se sabe que esas quemaduras en el largo plazo podrían acarrear otros problemas. Si nos vamos a más baja frecuencia, en realidad las preocupaciones van siendo menores, sin embargo, si se tiene ese mismo efecto de que, bueno, a largo plazo no tiene completas certezas si son peligrosas o no. Entonces, usualmente lo que se recomienda es que por prevención uno puede tomar medidas sencillas para tratar de evitar la exposición excesiva, como por ejemplo no tener el teléfono encima todo el tiempo, que si uno habla mucho al teléfono, tal vez puede usar manos libres para que no tenga el teléfono muy cerca de la cabeza. Al cerebro, Si uno tiene un punto de acceso como ese, tal vez no tenerlo en la mesa de noche, ¿verdad? Ni a la par de uno todo el tiempo, sino un poquito de distancia. Los routers, eso ya me llamó la atención, hay que separarlos de donde estemos, ¿verdad? Nosotros. Sí, exactamente. Y bueno, con esas medidas sencillas, ¿algún otro en realidad... tipo de casa que sea así de alto como el router o el microondas, que son los que van liderando la lista? Sí, esos son, digamos, normalmente los que hay. Sí hay que considerar que hay otros elementos más grandes que están en el entorno, por ejemplo, las torres de telefonía celular. Sí. Sí, que bueno, también... por cierto, ahora que lo mencionó, ¿qué pasa de verdad? Porque también hay mucha discusión con respecto a esto de las torres que están cerca o en comunidades y están cerca a casas, y hay gente que se queja, otra que dice que no tiene impacto negativo. Sí, bueno, la emisión de ese tipo de dispositivo en realidad está regulado. Entonces, hay ciertos niveles que ellos deben respetar, y siendo así, entonces se supone que son niveles seguros, ¿verdad? Si hay duda o si uno tiene alguna, digamos, no está completamente seguro, la SUTEL es la que se encarga de hacer esas regulaciones, entonces uno puede hacer la consulta y ellos tienen la capacidad de hacer mediciones. Pero en principio, ¿verdad? A las distancias donde estaría la gente, se supone que los niveles de energía son suficientemente bajos y se consideran que no son perjudiciales. Don Renato, muchísimas gracias. Gracias por el ejercicio, gracias por la información y bueno, de alguna manera quedamos un poco más tranquilos entonces y tomando las medidas del caso. Muchísimas gracias y que pase un feliz día. Igualmente. Bueno, nosotros continuamos, Ítalo.